Hoy nadie se cree un tráiler. Vemos uno y pensamos, vale, ¿dónde está el downgrade? Pero esto no siempre fue así. Hubo un momento en el que confiábamos, y uno de los juegos que cambió eso fue Watch Dogs. No porque fuera un mal juego, sino porque fue el punto en el que muchos dejamos de fiarnos. Para entender lo que pasó con Watch Dogs hay que volver a un momento muy concreto. A principios de la década pasada, los mundos abiertos no estaban tan quemados como hoy. La palabra Next Gen todavía significaba algo, y cuando un juego se presentaba como una experiencia nueva, la gente quería creer. No había ese escepticismo automático que tenemos ahora. No mirábamos los trailers buscando el fallo, los mirábamos imaginando cómo sería jugarlo. Y entonces aparece Watch Dogs, un tráiler presentado como gameplay. Una ciudad oscura, lluviosa, llena de luces, tráfico, peatones, reflejos. Todo parecía vivo, pero lo más importante no eran los gráficos. Lo que realmente enganchó fue la idea. No eras un soldado, tampoco un superhéroe. Eras una persona normal con acceso a la ciudad entera. Podías apagar semáforos, manipular cámaras, provocar accidentes, controlar el entorno sin disparar una sola bala. Watch Dogs no te vendía fuerza, te vendía control. Y eso en ese momento funcionó muy bien, porque no parecía una demo técnica, no parecía un concepto lejano, parecía un juego que ya estaba hecho, algo tangible, real. El problema es que aquí ocurre algo muy sutil. Nadie dijo claramente qué parte de lo que estábamos viendo era versión objetivo, qué parte era una demo interna y qué parte iba a llegar exactamente al jugador. No hubo una advertencia clara, no hubo límites, y cuando no marcan los límites, el público los pone solo. Cada persona completó el juego en su cabeza, y ese fue el verdadero punto de partida del problema. Estaba lo que se mostró y estaba lo que se entendió, y aquí es donde empieza el problema de verdad, porque Ubisoft no solo enseñó un tráiler bonito, enseñó una idea muy concreta de cómo iba a ser el juego. En esas presentaciones no veíamos cinemáticas imposibles, veíamos escenas que parecían perfectamente jugables, un personaje caminando por la calle, tráfico reaccionando, gente hablando, moviéndose, cruzándose, nada parecía fuera de alcance. Y esto es importante, porque el mensaje implícito era muy claro, esto es el juego funcionando. El problema no es que mostraran una versión ambiciosa, el problema es que no marcaron distancia entre lo que era una demo y lo que iba a llegar al jugador final. Cuando ves un tráiler así, tu cabeza hace el resto. Empiezas a asumir cosas, asumes que la iluminación será siempre así, que la ciudad tendrá ese nivel de detalle, que los NPC reaccionarán de esa manera. Nadie te lo promete con palabras, pero tú lo das por hecho. Y ahí está la clave. No hubo una mentira directa. Nadie dijo algo falso en voz alta. Pero sí hubo una expectativa guiada, porque cuando enseñas algo durante meses en eventos tan grandes como si fuera el corazón del proyecto, el público no lo interpreta como una posibilidad, lo interpreta como una promesa. Así que cuando Watch Dogs llega a las manos de la gente, el choque no es técnico, porque el juego funciona, se juega bien y cumple, pero el choque es mental, porque el jugador no está comparando el juego con otros juegos, lo está comparando con el juego que ya había jugado en su cabeza, y en ese momento da igual si el producto final es decente, la sensación es clara. Esto no es exactamente lo que yo vi, y cuando esa idea se instala ya no hay parche que la quite, y lo curioso es que esa sensación no se quedó en Watch Dogs. A partir de aquí algo cambia. Empezamos a mirar los trailers distintos, a desconfiar, a buscar el recorte antes de que llegue el juego, no porque el público se volviera hater, sino porque ya había pasado una vez. Y aquí es donde entra una palabra que hasta ese momento casi nadie usaba de esta forma, downgrade. Se convirtió en el nuevo estándar de la medición, no porque alguien quisiera buscar problemas, sino porque la comparación ya estaba hecha. El público no tuvo que inventarse nada, solo tuvo que poner dos imágenes una al lado de la otra, lo que se había mostrado durante meses frente a lo que finalmente llegó. Y ahí empiezan a verse las diferencias. La iluminación ya no era tan compleja, las calles seguían ahí, pero se sentían menos vivas. Había menos detalle, menos profundidad, menos atmósfera de lo que muchos esperaban. Y ojo, esto es importante, el juego no se veía mal. Watch Dogs cumplía técnicamente, funcionaba,
era estable. El problema no era el rendimiento, el problema era el contraste, porque nadie estaba comparando Watch Dogs con otros juegos del momento, lo estaban comparando con el que habían visto una y otra vez en presentaciones, y cuando haces eso, cualquier diferencia se siente como una pérdida. Y aquí ocurre algo clave. El debate deja de ser ¿es un buen juego? Y pasa a ser ¿por qué no es como lo que me enseñaron? Y ese cambio de conversación es clave, porque ya no importa lo que el juego hace bien, todo se filtra a través de lo que falta. A partir de aquí, el downgrade ya no es solo un detalle técnico, se convierte en un símbolo. El símbolo de que algo entre lo que se mostró y lo que se entregó no encajó, y cuando esa idea se instala ya no se va, porque no estás discutiendo de gráficos, estás discutiendo de confianza. Y aquí es donde vamos a separar dos cosas. Una es el juego que la gente esperaba y otra el juego que salió. Porque si quitas el tráiler de la ecuación, no es un mal juego. El sistema de hacking funciona. Apagas semáforos, manipulas cámaras, usas el entorno a tu favor. Todo eso está ahí y funciona. Chicago tiene identidad. No es solo un mapa grande, tiene zonas diferenciadas, ambientes distintos y una atmósfera reconocible. Incluso el concepto del protagonista, un tipo normal usando la tecnología como arma principal, era algo distinto a lo habitual. El problema era que nadie estaba juzgando el juego por lo que era, lo juzgaban por lo que no era, y eso es una batalla perdida desde el primer día. Porque cuando un juego carga con una expectativa tan concreta, cada detalle se analiza con lupa, cada sombra, cada reflejo, cada NPC, cosas que en otro contexto habrían pasado desapercibidas, aquí se convierten en prueba, y aquí está la tragedia silenciosa de Watch Dogs. No falló al intentar algo nuevo, falló en tener que defenderse constantemente de una versión de sí mismo que nunca llegó a existir. A partir de este momento cambia la forma en la que miramos los trailers. Ya no vemos una demo pensando, wow, qué bien se ve. La vemos pensando, vamos a ver qué van a recortar. Y Watch Dogs fue una de las primeras piedras de ese agotamiento que sentimos hoy. Aprendimos a protegernos del hype incluso antes de tocar el juego. No fue el primer juego en mostrar más de lo que luego entregó, pero sí fue el primero en hacerlo a una escala tan grande que todo el mundo lo vio, y desde entonces todo se cuestiona. Y esto tiene consecuencias, porque esto ya no se arregla con marketing, se arrastra, y ese arrastre es lo que le pasó a la saga. Cuando llegó Watch Dogs 2, el juego era mejor en muchos aspectos, más pulido, más coherente, más claro con lo que quería ser, pero ya no había fe, el daño ya estaba hecho, y cuando una saga pierde la fe del público, no cae de golpe, se va apagando. Por eso no es recordado como un gran fracaso, tampoco como un mal juego, se recuerda como el momento en el que dejamos de creer que lo que veíamos era exactamente lo que íbamos a jugar. Fue una expectativa que nadie supo frenar a tiempo, y desde entonces los trailers ya no los miramos igual. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué juego te hizo sentir por primera vez que lo que viste en el tráiler no era lo que acabaste jugando? Te leo en los comentarios, porque de aquí se pueden sacar muchas historias.